Gracias a usted. Quiero una vez más, mis queridos hermanos, estimadas hermanas, agradecer al Señor esta preciosa oportunidad que he tenido todo este tiempo de poder compartir con ustedes este mensaje. Estas últimas oportunidades nos hemos concentrado en un tema que aparece en Apocalipsis 17. Hoy día queremos estudiar en la palabra del Señor la última amonestación que Dios le envía a su pueblo. ¿Y cuál es esta última amonestación? Dice aquí Apocalipsis 17, verso 1, lo siguiente. Vamos a escuchar a nuestro hermano Jairo entonces, para que vaya leyendo la palabra del Dios que vive por toda la eternidad. Apocalipsis 17, verso 1 dice: Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome: Ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. El último argumento del Señor es mostrarle a su pueblo la condición moral y espiritual de ese pueblo y las consecuencias finales si persiste en la conducta que la ha caracterizado en la época final de la historia. Para entender este planteamiento divino es necesario recordar que en el capítulo 22 del conflicto de los siglos, la mensajera del Señor argumenta a favor de un triple cumplimiento de esta profecía. La gran ramera no identifica un solo poder, sino que a 3 instituciones que han actuado en la historia del ser humano. La primera de ellas es el pueblo de Israel, que en Ezequiel capítulo 16, versículos 31 al 33, el Señor llama ramera, mujer adúltera, y las predicciones que están en Apocalipsis 17 tienen como propósito amonestar al antiguo pueblo de Dios a que abandone sus pecados, si no, finalmente terminará en la condenación que aparece aquí en la palabra de Dios. El segundo cumplimiento al que alude la mensajera del Señor dice relación con que la gran ramera es una figura del romanismo papal. Por lo tanto, el Señor hace un llamado final a todo el mundo romanista para que reflexione también en la condenación que espera a los que finalmente, después de enviar innumerables profetas para amonestar a toda criatura, terminan aceptando y creyendo en el error. Y finalmente, el capítulo 22 del conflicto de los siglos nos anuncia que el tercer cumplimiento de esta figura hace referencia a la Roma protestante, es decir, lo que en la Biblia se llama la imagen de la bestia, es decir, una figura de la Roma papal. Por cierto, no es una fotocopia
exacta del romanismo papal, porque cada institución en la historia tiene su propio quehacer y dinamismo en la evolución histórica del hombre, pero los grandes puntos que han caracterizado a las instituciones en el pasado son los que presenta la Roma protestante en el presente. Y esto es, entre otros, la aceptación del domingo como día de reposo, la aceptación de la inmortalidad del alma para negar el gran plan de la salvación de Jesucristo el Señor a favor de toda criatura. Y finalmente, la unión del Estado con la Iglesia. En el caso de la Roma protestante, se anuncia la unión de los Estados Unidos de Norteamérica con las iglesias protestantes que están en la apostasía. Entendiendo así este asunto, entonces, cuando la Biblia habla de la condenación de la gran ramera, alude a estos tres poderes, alude a Israel, a la Roma papal y alude indudablemente a la Roma protestante. ¿Cuál es el llamado final de Dios a su pueblo? Hace mucho tiempo que las iglesias protestantes, en donde se concentra la mayoría del pueblo de Dios, iniciaron un proceso de apostasía que los ha venido alejando de la verdad. Tanto es así que ya hacia el año 1844, casi 170 años atrás, el Señor envió un mensajero a todo el mundo protestante, diciéndole, Apocalipsis 14:8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, pues ha dado a beber del vino del furor de su fornicación a todos los moradores de la tierra. Es decir, la gran ciudad, figura de la iglesia del Dios viviente, ha caído del pedestal en la que se hallaba en los días de su juventud, cuando aparece en la historia como la iglesia de la Reforma. Desde esta época, desde 1844, que el Señor viene amonestando a las iglesias protestantes a través de la voz de sus mensajeros, llamándoles a prepararse para el segundo advenimiento de Jesucristo en gloria y majestad. Aunque los argumentos acerca de este asunto en la palabra del Señor son certeros, profundos, directos al corazón, las iglesias protestantes han preferido escoger una explicación ajena a la palabra del Dios viviente, y están hablando de una aparición de carácter secreta, la venida secreta de Cristo que anticipa la segunda venida de Jesús. Con esa idea distorsionan este mensaje y es mucha gente la que posterga su preparación para el encuentro glorioso con Jesucristo el Señor, porque dicen en su corazón, consolándose indudablemente a sí mismos, que como Cristo viene
en primera instancia a buscar los siervos fieles, y algunos serán tomados y otros dejados. Se inicia una oportunidad final conocida como el milenio. Durante este milenio, todo el mundo tendrá la oportunidad de arrepentirse, y al final vendrá nuevamente Jesucristo para rescatar a todos los que se arrepintieron durante estos 1000 años. Esa es la filosofía de esta doctrina. Como ustedes pueden concluir, son planteamientos absolutamente antibíblicos. No podemos ahora dedicarnos a analizar los detalles de esta doctrina, pero sí nos percatamos que esta falsa manifestación del Espíritu tiene como propósito invitar a la gente a descuidar la salvación y a no prepararse para encontrarse con Jesucristo, el Rey de Gloria, que viene a la tierra por segunda vez en breve. Este no ha sido el único mensaje con el cual el Señor ha conmovido los corazones de su pueblo en el tiempo del fin. Ha llegado también a todo el mundo protestante las enseñanzas de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Si bien es cierto, los dirigentes religiosos de este sistema, las iglesias protestantes que están en la apostasía, no están preparados para explicar las profecías de Daniel y Apocalipsis, pero por negligencia de ellos, no por decisión de Dios. Y al no prepararse, al creer que son asuntos especulativos o figurativos, descuidan el estudio de la profecía, y esta no cumple el impacto que debiera realizarse en la conciencia de todos los seres humanos. Ustedes que han profundizado en el conocimiento de estos preciosos libros proféticos, Daniel y Apocalipsis, pueden valorar cuán preciosos argumentos se presentan en las profecías de Daniel y Apocalipsis para persuadir al mundo a abandonar los poderes apóstatas, porque aquí en estos libros se dice claramente que los poderes apóstatas no cuentan con el favor de Dios, y el Señor los denuncia en diferentes figuras, ya sea como el cuerno pequeño, Jezabel, el hombre despreciable, Babilonia, la gran ciudad, la gran ramera, etcétera. Pero todas estas figuras, el mundo protestante las hace coincidir con la mayoría de sus socios, pero no consigo mismo. Pero Dios ha hecho los esfuerzos por enviar mensajeros, y hoy día que tenemos más libertad, el mundo protestante puede escuchar con mayor diligencia estos mensajes de Daniel y Apocalipsis que proliferan en las diferentes redes del sistema informático, por lo cual agradecemos a Dios, porque si muchos no están en condiciones de predicarlo, por lo menos la voz de los que lo hacen está disponible para toda la humanidad en las redes sociales. Bendecimos al Señor porque no le ha faltado luz al pueblo de Dios. El Señor ha hecho otro esfuerzo más por llegar al mundo protestante. Ha levantado un movimiento profético, y específicamente una profeta en la figura de
testimonio de Jesucristo, que aparece en Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En esta figura profética, el Señor presenta entonces un profeta que ha amonestado a la iglesia con poderosos testimonios de fe. Además, ha difundido por todo el planeta el mensaje de salvación en preciosos libros que glorifican a Cristo. Ha argumentado a favor de la salvación de los seres humanos con la idea de sustentar los fundamentos que confirman la vigencia eterna de los 10 mandamientos. Y además de esto, el Señor, por medio de esta profeta, ha presentado un análisis histórico desde los días de los patriarcas hasta nuestro tiempo a través de 5 formidables libros. Primero, la historia de los patriarcas y profetas. Segundo, la historia de los profetas y reyes. Tercero, el deseado de toda la gente. Cuarto, los hechos de los apóstoles. Y quinto, el conflicto de los siglos. La luz al mundo protestante no le ha faltado. Muchas iglesias protestantes tienen en sus bibliotecas la literatura de Ellen White y muchos pastores también la usan como un testigo de la salvación y sus argumentos son presentados sin saberlo ellos a gran parte de la congregación del mundo protestante. Nos asombra cómo la verdad se abre paso por medio de las tinieblas, entre medio de las tinieblas morales y espirituales que envuelven al mundo en la época final de la historia. El mensaje de la segunda venida de Cristo, el mensaje de Daniel y Apocalipsis, el mensaje de Ellen White, agregando el mensaje que se anuncia por doquier acerca de las preciosas revelaciones del santuario, también ha llegado al mundo protestante a conmover las conciencias de muchos siervos de Dios sinceros que forman parte del pueblo del Señor para que abandonen este sistema religioso. Y así como estos mensajes que he mencionado, hay una gran variedad de amonestaciones que llegan al pueblo de Dios a través de estos 170 años. Me atrevería a decir, por mano de miles de instrumentos que argumentan a favor de la vigencia eterna de los mandamientos, argumentan a favor de un estilo de vida responsable que le garantice la salud a todas las personas, argumentan a favor de la vigencia del juicio de Dios, argumentan a favor de la vigencia eterna del sábado como día de reposo. No podemos decir que a las iglesias protestantes de la época final de la historia les ha faltado la luz, porque han tenido la luz, pero lo que no han tenido es la voluntad para aceptar los mensajes del Señor. ¿Y qué han hecho? Se han unido
con la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que es figura del romanismo papal, lo que llena de asombro al estudiante diligente de las profecías bíblicas, porque resulta inconcebible que las iglesias protestantes se den la mano, se abracen y se prometan lealtad con los antiguos asesinos de sus pioneros. Fueron los romanistas los que asesinaron a los pioneros protestantes en el pasado, y no los asesinaron a cuenta de los dedos de una mano. Son millones de siervos de Dios que fueron aniquilados de la forma más horrorosa que ha inventado el diablo para eliminar adversarios, quemándolos en las plazas, en las calles, y amenazando con las penas del infierno a aquellos los que protejan a los siervos fieles de Dios o que los ayuden. Y resulta que después que las iglesias protestantes de la Reforma, de haber sido declaradas por los romanistas papales como herejes, condenados a muerte y quemados, hoy día en el tiempo del fin se abracen y se den la mano para apoyar el error. Para el cielo este asunto indudablemente resulta inconcebible. Y no es solo esto. La respuesta que han dado las iglesias protestantes no solo es una respuesta de unión con el romanismo papal, los antiguos homicidas de los pioneros del protestantismo en el siglo XVI, sino que además, en forma paulatina, las iglesias protestantes han venido lamentablemente apartándose de la Biblia. Cuando las iglesias protestantes surgen en la historia, siglo XVI, ya sea con Wycliffe, con Hughes, con Jerónimo, con Martín Lutero, con Melanchthon, con Lefebvre y tantos otros siervos de Dios que dieron su vida en aras de la prosecución de este gran movimiento espiritual religioso, querido, ellos levantaron como estandarte de la salvación las Sagradas Escrituras. Dios les reveló por medio de su Espíritu el valor fundamental que tienen las Sagradas Escrituras en la comprensión del gran mensaje de salvación. No se puede cambiar la Biblia por ningún otro argumento, aunque aparezca muy sólido delante de la conciencia de los hombres. ¿Y qué ha hecho el mundo protestante? Ha ido apartándose de la Biblia y aceptando las tradiciones de los hombres. ¿Y en qué consisten las tradiciones de los hombres? Es una herencia cultural de la Roma papal a la manera de cómo debieron interpretarse las Sagradas Escrituras durante la historia. Enseñan los romanistas que el pueblo no tiene potestad para interpretar la Biblia. Hermanos, esa es una locura, una mentira, un engaño, una falacia, una felonía indigna. Y agregue a esto que dado, según Roma, el pueblo no tiene esa potestad de interpretar la Biblia, esa facultad, esa potestad de interpretarla fue entregada al Papa y a sus secuaces. Discúlpeme que llame así a los asistentes de este sistema
que niega la palabra del Señor. Y nos invita a pensar entonces que nosotros tenemos que prestar oído a los que comillas, padres de la iglesia, cierro comillas, han dicho acerca del significado de la palabra del Señor. O sea, aquí no importa lo que dice el llamado, comillas, padre de la iglesia. Lo que importa es que lo dice un padre de la iglesia. Pero aunque el padre de la iglesia enseñe la estupidez más insostenible, se acepta como verdad porque lo dijo un padre de la iglesia. Eso no está avalado por la palabra del Señor. Pero ahora el mundo protestante no está usando el mismo argumento para abandonar la Biblia. No es que el mundo protestante diga, no, pero es que los pioneros del protestantismo interpretaron de esta manera las escrituras y nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que dijo Wycliffe, lo que enseñó Melanchthon, lo que nos reveló Lutero, porque lo que los pioneros del protestantismo enseñaron, gloria a Dios, está en perfecta armonía con la palabra del Eterno. Es verdad, no todas las verdades fueron reveladas a la Iglesia de la Reforma, pero las verdades sustantivas a la salvación fueron presentadas a los ministros de Dios en aquellos días y ellos proclamaron este mensaje por toda Europa, entre otros 3 puntos sustantivos: la justificación por la fe, la vigencia de la palabra de Dios y el sacerdocio universal del pueblo, no de las personas, del pueblo de Dios. Pero ¿y cómo entonces es que el mundo protestante, si no se guía por los criterios de los llamados, comillas, padres de la iglesia, cierro comillas, cómo es que se ha venido apartando de la palabra del Señor? Lo que ha acontecido es que la iglesia protestante ha experimentado un ataque satánico severo, ha levantado, abro comillas, hombres espirituales iluminados, cierro comillas, los cuales dicen tener mensajes especiales de Dios y basan sus planteamientos en llamadas experiencias espirituales íntimas con el Santo Consolador. Entonces, su lenguaje es el siguiente: el Espíritu me envió a tal cosa, el Señor me dijo tal cosa, oí a Dios cuando me habló y me enseñó lo siguiente. Y el mundo protestante ha empezado a creer que esos mensajes proceden del cielo, pero al contrastar esos mensajes espirituales tan especiales, al contrastarlos con la palabra del Señor, nos damos perfectamente cuenta que están tan alejados de la Biblia como los escritos de los padres de la iglesia del romanismo papal. Entonces, en este sentido, los protestantes y los romanistas se han unido en la misma actitud: rechazar la palabra del Dios viviente, uno por la tradición y otro por las manifestaciones del Espíritu. Lutero decía, ¿por qué espíritu están guiados? Conmueva al Señor, que ese espíritu no me guíe a mí.
Es verdad, decía, yo reconozco que la misa no debiera existir, que debiera ser cambiada, debiera ser borrada y que la iglesia debiera practicar la Santa Cena del Evangelio, palabras de Lutero. Y luego agrega, pero nosotros estamos llamados a predicar la verdad, no a imponerla. De esta suerte, entonces, los protestantes, lamentablemente, se han alejado de la palabra de Dios y las verdades esenciales de la salvación para la época final de la historia. Esto es, la proclamación de la verdad presente, simplemente es desconocida por el mundo protestante, aunque Dios ha hecho el esfuerzo por medio de miles de voceros que anuncian la verdad de Dios en su santa palabra. Apartar el oído de las Sagradas Escrituras significa, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, dar cabida a los falsos maestros que andan conforme a sus propias concupiscencias, apartando de la verdad del oído y volviéndose a las fábulas. Os amonesto, hermano, dice el apóstol, porque vendrán días en que muchos, qué lástima, muchos se apartarán de la fe por causa de las doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo capítulo 4. Querido amigo, estimada hermana, Dios ha hecho un esfuerzo gigantesco para persuadir al mundo protestante de que salga del error. Y el penúltimo esfuerzo que Dios hace, penúltimo esfuerzo, está revelado en Apocalipsis capítulo 18. El Señor levantará en los días del tiempo del fin un movimiento profético representado en una figura de un ángel, Apocalipsis 18:1, que vuela por medio del cielo, que está lleno de poder y que toda la tierra es alumbrada con su gloria y denuncia definitivamente, abiertamente, los pecados de Babilonia, diciendo, ha caído la gran Babilonia, pues se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque los representantes de estos sistemas han fornicado con los reyes de la tierra y los mercaderes del mundo se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y junto con denunciar esta condición espiritual, el Señor hace el último llamado. Salid de ella, pueblo mío. No hay más opción. Solo una. No puedo reflexionar diciendo, queda todavía una esperanza, queda todavía un llamado, queda todavía una opción o una alternativa. No hay más. Se acabó. La única opción que tiene el pueblo de Dios es esta. Sale de ella, pueblo mío. Porque si no sale, y aquí está la última argumentación, vas a recibir las plagas que serán derramadas sobre estos poderes. Y más aún, vas a ser partícipe
de sus pecados. Es decir, formará parte definitivamente de estos sistemas apóstatas. En este punto de la historia, el Señor va a iluminar a toda criatura. ¿Hasta cuándo? Hasta momentos antes que termine el juicio preadvenimiento o juicio investigador y se cierre en forma definitiva el tiempo de la gracia. Hasta los últimos instantes de la esperanza bendita de la intercesión de nuestro gran sumo sacerdote y juez de vivos y muertos, antes que Él termine su tarea en los cielos, se escuchará este mensaje: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Señor indudablemente no quiso, no le plugo a Dios, no le agradó a Dios dejar en la oscuridad. ¿Cuál es la condenación final de estos poderes? Para que todos los seres humanos tengan el pleno conocimiento, la plena concertación de los argumentos divinos a favor de sus decisiones. Queridos amigos, ¿y qué nos dice el Señor en este último argumento? Argumento que, si bien es cierto, no están dirigidos a los hombres y mujeres de fe, como nosotros, que hemos abrazado filas en torno a la verdad, en torno a la palabra, en torno al evangelio, en torno a los mandamientos, en torno a la obra del Espíritu, en torno a Jesucristo, en torno a nuestro bendito Padre eternal. Si bien es cierto, estos mensajes no están dirigidos a nosotros, no menos es cierto que estos mensajes deben ser presentados por nosotros. O sea, de todas maneras, el Señor en su bondad y misericordia nos invita a contemplarlo, a reflexionarlo, a nosotros, a compartirlos, a predicarlos, a amonestarlos delante de todas las criaturas. Eso es lo que nos compete a nosotros. Igual tenemos que saber cuál es la condenación de la gran ramera, de qué se trata ese punto, para poder argumentarlo delante de aquellos que están engañados. Como diciendo, mira, tú das un paso más y te caes a este precipicio sin retorno. Y para los que no aceptan la verdad, los que se han estado alejando de la Biblia. Y de paso, recuerdo la cita del Conflicto de los Siglos que dice que cuando las iglesias protestantes hayan rechazado, reitero, cuando las iglesias protestantes hayan rechazado el triple mensaje angélico que involucra entonces la amonestación de la condenación de la gran ramera, cuando hayan rechazado ese mensaje, alcanzarán la condición predicha en la profecía. Para que ese tiempo llegue, los instrumentos de Dios tienen que anunciar, pues, a toda criatura este mensaje. Por eso que los invito a que miremos con un poquito de detenimiento en qué consiste la condenación de la gran ramera, por lo menos, en dos cumplimientos que nos competen directamente a nosotros: el del romanismo papal y el cumplimiento de la Roma protestante. ¿Cuál es la condenación que alcanzará a la Roma protestante? ¿Cuál es la condenación que alcanzará a la Roma papal? Es el tema
que anhelamos podamos comprender en esta hora. Condenación, primero, condenación de la Roma protestante. Uno de las tendencias, de las inclinaciones que en esta época de la historia se está notando en forma asombrosa en el mundo protestante es su adhesión a tener una estrecha amistad y comunión con los reyes del mundo, tal como lo hizo Roma en el pasado. Recuerde que Roma en el pasado creció entre los reyes de la tierra y se arrogó la tuición de nombrar, designar, bendecir y proclamar quiénes eran los verdaderos reyes. Bueno, el mundo se creyó esa fantasía. Pero la Roma protestante no tiene historia en el pasado con respecto a los reyes de la tierra, porque los reyes de la tierra persiguieron a los protestantes durante los 2 primeros siglos, siglo XVI, XVII, y hasta muy avanzado el siglo XVIII. Todavía los reyes de la tierra seguían quemando a los siervos de Dios en las hogueras. Pero este afán político que manifiesta el mundo protestante es de este último siglo. Este último siglo, junto con la aparición de los Estados Unidos de Norteamérica, las iglesias protestantes han visto en este estado la alternativa de unirse con el poder civil del mundo para imponer ideas religiosas. ¿Será esto factible? Que los protestantes puedan persuadir a los gobernantes de la nación más poderosa de la tierra para que dicten leyes de intolerancia religiosa, habiendo los Estados Unidos proclamado en su constitución la libertad de la conciencia del ser humano? Pareciera un pensamiento especulativo, pero hay innumerables argumentos que comprueban que las leyes civiles de los Estados Unidos están avanzando en el mundo en este sentido y preparando toda una legislación y poderío militar para imponer las ideas religiosas del mundo protestante. Es decir, aunque en la actualidad no veamos con toda claridad esta unión, pronto saldrá a la luz. No es que no exista la unión entre Estados Unidos y la Roma papal, discúlpeme, la unión entre los Estados Unidos y la Roma protestante ya existe, es real. Lo que pasa es que está oculta en toda su plenitud. Pero pronto, cuando ya aparezcan las leyes dominicales, se quitará la careta de defensores de la libertad y de los derechos civiles de la humanidad a los Estados Unidos de Norteamérica. Y veremos cómo las iglesias protestantes pululan entre los reyes de la tierra, tal como lo dice Apocalipsis 18:3, que la Roma protestante
dio a beber del vino del furor de su fornicación a todos los reyes de la tierra. Es decir, es clarísimo el afán político de las iglesias protestantes. Usted podrá decirme, mire, pero es que esta otra iglesia, la de aquí, la de allá, no tienen ningún contacto con ningún rey. Ok, es muy posible. Pero si estas iglesias finalmente terminan rechazando la verdad, van a danzar el vals del amor y de las promesas de unión con los reyes de la tierra. ¿Qué hará Dios entonces? Ya que el Señor está muy desagradado con esta acción, porque el rey de la iglesia es Jesucristo, no son los reyes del mundo. Entonces el Señor le quitará la confianza, el apoyo que los reyes del mundo hasta este momento le están dando al mundo protestante. Fíjese que en la profecía aparecen en la historia 10 cuernos. Si usted observa lo que dice Apocalipsis 17, verso 3, dice que la gran ramera se sentó sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La gran ramera se sentó sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Recuerde, la gran ramera es figura de la Roma papal y de la Roma protestante. Ahora, ¿qué significan esos 10 cuernos? Para Roma papal significan una cosa, pero para la Roma protestante significan otra. Veámoslo en la Biblia. Vamos a escuchar la lectura de Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. ¿Qué son los 10 cuernos para la Roma papal o bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Lo escuchó clarito. ¿Qué van a hacer los 10 cuernos? Dice, van a dar su poder y su autoridad a la bestia. Y como la bestia es la Roma papal, hablando en un lenguaje claro, los 10 cuernos o 10 reyes que recibirán poder finalmente en lo último de la historia humana. Entonces, ¿qué van a hacer estos reyes? Le van a dar su poder. Su poder significa su poder militar, su poder económico, su poder político y su autoridad, es decir, las leyes por medio de las cuales la Roma papal nuevamente va a recuperarse de su herida de muerte. Clarísimo, los 10 reyes le darán su poder y autoridad a la bestia o a la Roma papal. Ya hemos dicho, poder significa poder político, militar, económico, autoridad, la autoridad de las leyes para imponer asuntos religiosos por medio del poder civil. Pero estos 10 cuernos que le dan el poder y la autoridad a la bestia no hacen lo mismo con la gran ramera.
Mire qué extraña la actitud de estos 10 cuernos. O sea, a una le dan el poder y a la otra, ¿qué le hacen? Leámoslo. Apocalipsis 17, versículos 16 y 17. Pero los mismos 10 reyes, los mismos 10 reyes, ¿qué harán con el protestantismo apóstata? Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Clarísimo. No es la misma actitud. A la bestia la apoyan, le dan su poder, su autoridad, la miman, la regalonean, le hacen cariñito, a ñuñucos y a rumacos. En cambio, a la gran ramera la persiguen, la queman, la desolan, la destruyen. Y esto porque Dios puso en el corazón de los 10 reyes obrar así, porque de otra manera el mundo protestante no se habría dado cuenta de su felonía. Entonces, lo que el Señor nos dice a través de este mensaje es lo siguiente. Mira, siervo mío, pueblo mío, que aún permaneces en Babilonia, tú que vas a convivir con los reyes de este mundo, que te vas a dedicar a la política, que vas a hacer pacto con los reyes del mundo para imponer leyes de carácter religioso por medio de la autoridad de los reyes del mundo, ¿sabe lo que va a pasar con esos reyes? En vez de destruir al mundo como tú anhelas, te van a destruir a ti, te van a quemar a ti, te van a desolar a ti, te van a consumir a ti. Por lo tanto, pueblo mío, sale de Babilonia antes que sea demasiado tarde, porque al Señor le plugo en su corazón colocar esta sentencia en el corazón de los reyes del mundo contra las iglesias protestantes. Pero cuando estos eventos acontezcan, ya lamentablemente el tiempo de la gracia habrá terminado. Y solamente le esperará al mundo protestante el poder sufrir esta condenación. Quisieron danzar el bal del pacto secreto y del amor fraternal con los reyes del mundo. Y los reyes del mundo, dice el Señor, te despedazarán. Formidable argumento que presentado durante el tiempo de la gracia tiene un poderoso atractivo que inducirá a los siervos de Dios a sopesar este llamado divino para abandonar la Babilonia y unirse a los siervos de Dios que están anunciando el fuerte pregón en todo el mundo. Bendito sea el Señor. Pero, y una vez que la Roma protestante sea destruida por los reyes de la tierra, ¿qué va a pasar con la Roma papal?
es que la Roma papal no va a recibir ninguna condenación. No es así. El Señor tiene una sorpresa admirable para quienes se ligan a la Roma papal. ¿Cuál es esta sorpresa? La quinta plaga. Considerémosla un poco más de cerca. Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. Escuchemos la palabra del Dios viviente. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Porfiado. O sea, ni aún en la reprensión divina son capaces de humillarse delante de Dios para reconocer sus errores. ¿Cuál será la sentencia? El trono de la bestia se llenará de tinieblas. Qué palabras más sorprendentes, hermanos. Identifiquemos algunos detalles de esta profecía. ¿Cuál es el trono de la bestia? Cuando usted piense en el trono, tiene que pensar en la sede donde se instala el gobierno o la administración central de un sistema. Obvio entender que se trata de la capital del Estado, en donde están, en términos políticos, los poderes que regulan la convivencia social en esa nación, en esa república. A eso se llama trono o gobierno o centro del Estado. Así el trono de la bestia no está en las nubes, ni está en algún subterráneo. Tiene su manifestación geográfica concreta. Y el Estado, el trono de la bestia, se ubica indudablemente en el Estado Vaticano. Y el Estado Vaticano, aunque en términos geográficos es pequeño, 44 hectáreas, no es una cantidad de hectáreas exorbitante. Pero ahí, en esa localidad, el Estado Vaticano es absolutamente independiente, responsable, como cualquier otro gobierno, de quienes entren bajo el control de este pequeño Estado, geográficamente pequeño, pero religiosamente poderoso. Roma, y en Roma el Estado Vaticano. Quienes conozcan el lugar geográfico pueden admirarse por la belleza, la ostentación, el arte, las estructuras, la arquitectura, la escultura, la pintura que ostenta la Roma papal desde hace siglos. Aquí, en este lugar, están las obras de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, es decir, hermano, de una riqueza cultural asombrosa. Cuando Lutero vio la sede romana,
venía viajando de Alemania. Recuerde que en aquel tiempo no había aviones, ni trenes, ni buses. Viajaban a lomo de animal o en carreta. Él se detuvo desde una cumbre y alzó los brazos al cielo. Todavía Lutero era curita de este sistema. Y agradeció a Dios por Roma, diciendo: Roma, salve, salve, ciudad de Dios. ¿De dónde? Todavía la luz del Evangelio no golpeaba la conciencia del siervo del Eterno. Después, cuando se acercó a ver las corrupciones internas de Roma, ahí finalmente comprendió que en vez de ser la sede del cielo, Roma es la sede del infierno. Querido mío, ¿cómo castigará Dios el Vaticano, el trono de la bestia? Lo llenará de tinieblas. Tal vez cuando usted esté escuchando esta frase, lo llenará de tinieblas, se retrotraerá a la historia, a los días de Egipto, cuando el Señor llenó el territorio egipcio de tinieblas, menos el territorio de Israel. Y durante 3 días y medio, cerca de 4 días, no hubo luz, sino que todo el territorio estuvo envuelto en tinieblas. Y los egipcios, ni aun encendiendo cirios, podían ver un palmo de distancia fuera de sus ojos. Pero los 3 días y medio para 4 de tiniebla no afectaron mayormente a la nación, porque más lo pasaron conversando, anhelando que llegara la luz, pero no había para ellos mayor complicación de ningún tipo. Si usted piensa que esto es lo que se va a repetir en el tiempo del fin, cuando la Roma papal o la sede del trono de la bestia o Vaticano se llene de tinieblas, que va a ser eso lo que va a suceder, que va a venir como una especie de niebla sobre las 44 hectáreas y los curitas no van a poder ver un palmo fuera de sus ojos. Usted está equivocado. Aquí las tinieblas no son el fruto de una manifestación climática. No es una tiniebla climática. Lo que pasa es que la sede de Roma se llenará de humo. Humo. ¿Y qué le pasará al Vaticano que se llenará de humo? Saque la consecuencia obvia. Hermano, el Vaticano o trono de la bestia va a ser quemado. No quedará nada de este imperio. Usted dirá, ¿será cierto eso? Pero es lo que enseña el capítulo 18 del Apocalipsis. A partir del verso 10 al 18. Vamos a escuchar qué pasa con la sede del Imperio Romano. Apocalipsis 18, 10. En realidad el 21 nos quedaría bien. Adelante, mi querido hermano. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro y plata,
y piedras preciosas, y perlas, y lino fino, y púrpura, y seda, y escarlata, y toda madera olorosa, y todo artículo de marfil, y todo artículo de madera preciosa, y de bronce, y de hierro, y de mármol, y canela, y aromas, y ungüentos, e incienso, y vino, y aceite, y flor de harina, y trigo, y bestias, y ovejas, y caballos, y carros, y esclavos, y almas de hombres. Y los frutos codiciados de tu alma se han ido de ti, y todas las cosas suntuosas y espléndidas se han ido de ti, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido por ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata, y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza. Y todo timonel, y todos los que navegan en barcos, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, porque en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha vengado en ella. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con esta violencia será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca más será hallada. Lo escuchó clarito. Los mercaderes llorarán por el humo, tiniebla, de su incendio. Será quemada. Y el Señor promete: nunca más será hallada. Usted comprende que estos son los postreros argumentos de Dios. Si a partir de esta hora un hombre sincero, una mujer sincera del mundo protestante no quiere oír la amonestación de Dios, lamentablemente el Espíritu de Dios se retirará de su lado, porque no hay nada más que hacer. Queridos hermanos, he querido compartir con ustedes este mensaje para que nosotros también nos orientemos hacia el enfoque donde debe estar dirigido nuestro mensaje en la época final de la historia. El mundo protestante acepta a Jesús, lo que no acepta es el sábado. El mundo protestante cree en los relatos de la Biblia, lo que no acepta es la palabra del Señor. El mundo protestante parcialmente acepta la verdad, pero rechaza gran parte de ella. Por lo tanto, el Señor nos invita a que alertemos al pueblo acerca de las consecuencias finales de su fatal error. Vamos a orar y a pedirle al Señor que a unos, los que están en el error, los persuada a aceptar la verdad, y a otros, los que no estamos en el error, nos persuada a proclamar la verdad con ternura y simpatía, no con palabras amenazantes, con ternura y simpatía, así como el Señor lo hizo, aunque fueran sus propios asesinos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te alabo, te bendigo, te glorifico y te exalto. Y suplico tu bendición sobre la vida de cada uno de nosotros. Señor, derrama el poder de tu Santo Espíritu, que nos impele a proclamar estas amonestaciones finales al mundo protestante y al mundo romanista, o a cualquier persona que está lejos de tu verdad. Tócanos el alma, Señor,
para que seamos instrumentos en tus manos. Y aquellos que están en el error, Señor, ten misericordia todavía de ellos y permite que sean conmovidos por tu Santo Espíritu antes que nuestro amado Jesús presente el último pecador ante el tribunal de Cristo. En tus manos encomiendo esta causa. Bendice a unos y a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.